En este video vamos a ver cómo se busca la información de las especificaciones de las conexiones de los tubulares, bien sea casing o tubing, en las fichas técnicas del fabricante. Esto es muy importante porque si van a hacer algunos cálculos, bien sea manuales o simulaciones en software comerciales, es importante saber las especificaciones de la resistencia a la presión interna, externa e tensión, y así como los diámetros internos y externos de las diferentes conexiones que se usan para los diseños de un string o de una sarta de tubería de producción o de casing. Comenzaremos con esta ficha técnica de Tenaris Tamsa. Esta ficha técnica tiene los datos o contiene los datos de una tubería. Vamos a ir de arriba, luego a la izquierda y luego a la derecha de esta ficha técnica. Y arriba tenemos lo que es la identificación a la tubería que pertenece, en este caso, esta conexión. Como ven, dice casing de 20 pulgadas, de un grado K55, de un peso de 133 libras pie, y la rosca o la conexión es TSHER. Arriba en el encabezado viene el nombre a la que pertenece esta conexión, el nombre de la tubería a que corresponde a esta conexión. Vamos a remundar de esa manera. Del lado izquierdo superior vemos la referencia de colores de tubo. Con esto se identifica el tubo en campo. En este caso es un requerimiento de Pemex, en este caso, de que el tubo esté pintado de esta manera. Como ven, bueno, estos códigos de colores tienen su razón de ser y también los pueden ubicar en el prontuario de tuberías, en este caso de Tamsa, donde vienen los colores o los códigos de colores para cada uno de los tubos. Más abajo pueden ver el esquema de cómo está maquilada la conexión, un esquemático de la conexión. Luego, en la parte inferior izquierda están las tablas de los torques de apriete recomendados, torques hombro y el torque límite operacional. Cuando son tuberías que se van a bajar, en este caso se van a correr al pozo, se van a bajar al pozo para luego cementar sin rotación, en este caso de que no es una tubería que lleve una zapata perforadora para hacer casing drilling o casing wire drilling, se usa el torque de apriete recomendado. Este tiene tres niveles o tres, digamos, torques que son recomendados por el fabricante: mínimo, máximo y el óptimo. Cuando la tubería se corre normal, que no se va a perforar con ella, se debe usar para los cálculos el torque de apriete óptimo, que en este caso para esta tubería es 32.120. Abajo donde dice torque límite operacional, ese sí únicamente se va a usar la tubería para perforar con ella. ¿Por qué? Porque en este caso se necesita rotar. Estas tuberías no están fabricadas para rotarse. Si se va a rotar, porque se usa el casing wire drilling, son longitudes, muy pequeñas. No son longitudes largas. Porque exponer a la tubería a torque la puede dañar. Entonces, en este caso, son longitudes pequeñas de metros a perforar hasta llegar al fondo del pozo o a la profundidad de asentamiento planificada. Si vamos a la derecha,
en la parte superior, están las características del tubo. Ya, como vemos allí, está el grado de acero, que es K55, la resistencia mínima a la afluencia, que es 55.000 libras por pulgadas cuadradas. ¿Ok? Y abajo vienen las dimensiones del tubo, como son el diámetro externo, interno, diámetro del mandril, si viene algún diámetro alterno, en este caso no aplica, y el espesor de pared nominal. Esta información también la pueden ustedes ubicar en el prontuario de la tubería. Como ven, ahí está la imagen del prontuario, perdón, y ven las características que tiene la tubería en lo que tiene que ver con dimensiones. Más abajo están las propiedades mecánicas del tubo, en este caso del cuerpo del tubo. Y estas son esas condiciones a las que la tubería va a estar expuesta una vez instalada en el pozo, bien sea por presión interna, externa o cargas axiales, de tensión o compresión. ¿Okay? Entonces, como ven, ahí están las especificaciones de resistencia a la tensión, resistencia a la presión interna y resistencia al colapso. De igual manera, en el prontuario de TANSA pueden ver las especificaciones del tubo. Más abajo está la información de la conexión, que es la información que se requiere para poder hacer los diseños tomando en cuenta la conexión, ya que recuerden que la conexión es la parte donde se unen dos tubos y si vemos eso como si fuese un despiece, o vamos a verlo como un conjunto de, digamos, de tubos, la parte más débil de ese string o de esa sarta va a ser el cuerpo del tubo, porque es donde porque la conexión no es porque es donde se va a unir con el otro tubo, y esa debe resistir peso, debe resistir compresión y ciertos esfuerzos cuando se esté bajando y esté instalada, para evitar a que se desconecte esa tubería. Difícilmente se va a romper un tubo en una conexión. ¿Ha pasado? Pues sí, puede haber pasado. Pero es frecuente, no es frecuente. Realmente los tubos se rompen, o los stems se rompen en el cuerpo del tubo. Estas especificaciones, dimensiones y propiedades mecánicas de la conexión, como la ven allí, sirve para poder hacer los cálculos, bien sea manuales de diseño o que se requieran hacer en un software especializado o en una aplicación especializada de diseño para hacer los diseños de los pozos. Como lo ven, las características o lo que son estas propiedades y dimensiones de la conexión vienen dadas ¿por qué? Por el diámetro exterior del cople, diámetro interior, pérdida de longitud al conectarse, longitud del cople y hilos por pulgada que tiene esa conexión. Y en las propiedades mecánicas, al igual del tubo, en este caso, la propiedad mecánica de la conexión, la resistencia de la tensión y la compresión, es igual a la del tubo. En este caso es la de la tensión. Y lo que es la eficiencia, bueno, ahí lo dice abajo, eficiencia de la tensión del tubo y la compresión versus del tubo es el 100%. Ángulo de flexión, cada cuánto es permitido que esta tubería, esta conexión pueda soportar esos ángulos que se hacen cuando se están perforando por el dogleg o por la misma trayectoria, etcétera, etcétera. Dice que es de 13 cada 30 grados, 13 grados por cada 30 metros, perdón. Y abajo dice resistencia a la presión interna y resistencia al colapso, y esta es igual a la del tubo. En este caso,
la conexión, lo que tiene que ver con la resistencia de la tensión a la presión interna y al colapso, es igual que la del tubo. Entonces, esta ficha técnica, como lo ven, para una tubería revestidora que puede ser conductora o puede ser de superficie, los datos importantes que se requieren para hacer los análisis son los que están en el recuadro donde están las dimensiones de la conexión y las propiedades mecánicas de la conexión. Igual pueden servir las del tubo porque el tubo también se debe analizar, pero yo recomiendo siempre usar el prontuario. Si no tienen el prontuario, pueden usar la ficha de la conexión que vienen los datos del tubo, o si tienen el prontuario, pues usen el prontuario. Entonces, esto es con respecto a lo que es una tubería de 20 pulgadas, K55 en grado, 133 libras-pie en peso y una conexión TSHER.